Ya está en el aire La Voz del Zunca, para toda la familia de la construcción. La pelea está perdida. Si se deja de pelear, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante como un tren. La Voz del Zunca. Buen día, compañeros, buen día, familia de la construcción. Nuevamente en el aire La Voz del Zunca, en este caso trayéndole, arrimándole la información que por estos largas 2 semanas, producto de que el fin de semana pasado la emisora estuvo transmitiendo el rally, nos vuelve a encontrar nuevamente en el aire. Un saludo grande a la familia de la construcción, el compañero Diego González, que nos acompaña fin de semana tras fin de semana. Se encuentran por razones de tareas sindicales en otras changas, por lo tanto Mario da Silva Pilín, nos toca entonces hoy conducir la Voz del Zunca. Vamos al sello editorial. La semana en editorial. Bien, compañeros, estas 2 semanas con acontecimientos bien importantes en la vida del Uruguay, del movimiento sindical y en particular de nuestro Zunca, y para ello hemos convidado a participar, como casi todas las audiciones, al querido compañero Enrique Núñez, al Toto, para que un poco nos acerque, nos traslade, nos informe, una especie de raconto histórico de lo que han sido los acontecimientos que se han conmemorado en estos días, los 44 años del golpe de Estado que azotó nuestra patria ya en la década del 70 y que generó de inmediato una profunda, honda, dramática respuesta del movimiento sindical todo, con una huelga general de 15 días que marcó de muerte al proceso y que además es ejemplo para el mundo entero. Pero además también en el marco de lo que vienen siendo las conversaciones con el Toto acerca de la memoria histórica y el presente de nuestro Zunca, también nos acompañan los compañeros del área social, compañero el Chifle Molina y el compañero Ivo Grela, que se encarga también a nivel de la departamental de Montevideo de todo lo que es este espacio que ha construido el sindicato, profundamente abarcativo de todo lo que son las políticas sociales de nuestro sindicato, incluida la política de nuestros fondos sociales de la construcción. En especial todo lo que vamos a desarrollar ahora con el cine viajero y el desembarco de esta experiencia importante en el departamento de Montevideo, experiencia que se viene desarrollando desde hace un tiempo ya en el interior del país. Entonces, saludar a los compañeros. Buen día, Toto, ¿cómo estás? La primera reflexión. 44 años parecen mucho en la vida de un ser humano, pero en la vida de la historia de los pueblos es un instante. Entonces, una reflexión en torno a estos acontecimientos, en particular en torno al 27 de junio. Bueno, buen día, compañeros. Saludamos a la audición de que tiene el Zunca hace muchos años, que como siempre decimos forma parte de la historia de nuestro sindicato, la audición por allá por los años 60. En esta misma radio se inauguraba lo que era La Voz del Zunca, y que fue históricamente cuando las generaciones nuestras nos involucramos a la militante del sindicato, una forma de expresar la vida del sindicato, esta audición que fue históricamente una herramienta muy, muy valiosa. Que cuando volvimos a la democracia después de caída la dictadura, las asambleas que hacíamos en los centros de trabajo, los compañeros de esas generaciones de antes del golpe de Estado nos decíamos: Zunca tiene que tener su división, y nosotros esas generaciones, inmediatamente en el año 85 pusimos al aire lo que era la audición de nuestro sindicato en otra radio, pero que sí volvíamos a poner como metodología de comunicación de los trabajadores esta audición, y que hoy
tiene un alcance muy grande y que es a nivel nacional y que construye organización sindical. Nosotros en esta visión, por ser integrante de un área de sindicato que por allá por el 14º Congreso del Zunca, Congreso de los Mártires, resolvió en su política organizativa crear un área de la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro sindicato. En el 2012 se formó una comisión de la memoria y en el 2013 se empieza a trabajar con la Facultad de Humanidades todo lo que fue la investigación y el archivo y la agenda de actividades de la historia de nuestro sindicato. La historia del sindicato es una historia del movimiento sindical, que nuestro sindicato aportó mucho a este movimiento sindical, que tiene la particularidad de incidir de una forma muy gravitante en lo que fue la historia de nuestro país. Como decía Pilín, 44 años no es nada, digo, en la vida de un país, pero un país tan chiquito como nosotros, digo, construye una mirada muy importante y aporta a cómo el Uruguay debe pararse en el contexto de América Latina y sobre todo debe pronunciarse en una situación de que nosotros creemos de que un pueblo que no tenga democracia ensanchada ni libertades, digo, la pasa mal, pero aparte construye mal su futuro. Y esto, compañeros, yo creo que en 1973, cuando se expresa en la práctica la definición de la clase obrera, cuando se unió la central en el año 64, que si había golpe de Estado, había huelga insurreccionaria, que fue un debate muy rico dentro del movimiento sindical con las corrientes que tenían el mismo objetivo, pero que algunos matices en cómo debería enfrentarse un golpe de Estado. Yo creo que la central, cuando puso en práctica aquella noche en el sindicato del vidrio, en la calle Atelier, que nosotros nos tocó estar presos en la dictadura y compartimos con algunos compañeros que tuvieron esa noche la decisión de la dirección de la central de definir y convocar la huelga general ante el golpe de Estado cívico-militar de derecha que se estaba dando en el Parlamento. En ese local, que hoy es el local de los trabajadores del vidrio, donde ahí tenemos año a año un recordar, digo, con actividades como las hicimos el 27 de junio. En ese local un equipo de conducción de la central define poner a los trabajadores en escena para parar esta atrocidad histórica, digo, antihumana, que violó cualquier derecho, digo, mínimo de cualquier sociedad democrática, con el golpe de Estado. Digo, ahí de noche los compañeros definen que al otro día tenía que existir la concreción de esa medida, y a partir ya de madrugada, antes que se abrieran las fábricas, que se cambiaban de turno, se abrían las obras, se abrían los liceos, se abrían las facultades, se abrían las oficinas, los talleres, a nivel nacional los trabajadores concurrían con la decisión de enfrentar este golpe de Estado que iba tenía como objetivo arrasar las libertades democráticas y todo derecho que se había conquistado en nuestro país. Y bueno, fue un hecho histórico, fue heroico, fueron 15 días muy duros, la represión fue constante desde el primer momento, primero por la televisión creando el miedo y requiriendo a todo el movimiento sindical para meterlo preso, los desalojos violentos en los centros de estudio como fue la Universidad de la República, acompañada de algunas organizaciones y bandas fascistas, y después, algunos días posterior de la huelga, lo que fueron los hechos de las grandes ocupaciones, como la ocupación de ANCAP, donde se apagó la llama, donde hubo una represión brutal, acompañada esa apagada de la llama con el pueblo de La Teja, con la fábrica como Nervión, Baluarte, el movimiento sindical del gremio metalúrgico, y la ocupación de grandes obras como fue el Parque Posada y el Complejo Boulevard, donde cientos de trabajadores resistieron esos 15 días con el barrio y rodeado del pueblo, digo, para que esa dictadura naciera sin base social. Este golpe de Estado, evidentemente los trabajadores no lo analizan como un hecho aislado en el país, sino fue una situación continental donde la crisis económica, sociales y políticas de los gobiernos de derecha, evidentemente la única respuesta ante los avances de la lucha de movimiento sindical, con propuestas progresistas, inclusive algunos síntomas
que se habían dado en el continente, como el gobierno de Salvador Allende y en otros lugares más. Evidentemente la respuesta manada de los Estados Unidos del imperialismo fue que ante estas situaciones lo que había que hacer cambiar la forma de gobernar de democracia, pasar a la forma de gobernar de dictadura cívica militar de derecha. Y bueno, en nuestro país evidentemente eso caló hondo en los trabajadores, en el pueblo, y bueno, digo, la huelga general fue el corazón de esa resistencia junto a los estudiantes, que durante 15 días pusieron en la calle las movilizaciones, y que el pueblo se expresó a lo largo de esos 15 días con una clara posición de que no queremos dictadura en nuestro país. Esa huelga nos costó dos vidas jóvenes. Ahí asesinan a Ramón Perejo, militante de la Juventud Comunista, estudiante del Liceo 14, y también a compañero Walter Medina del Partido Socialista, canillita él, que fue baleado por la espalda, y bueno, tuvimos que acompañar el sepelio de estos dos jóvenes que fueron mártires de la huelga general del año 73. Y bueno, y el 9 de julio, como forma de sellar todo ese episodio de la respuesta de los trabajadores y el movimiento estudiantil, se convoca a través de aquel locutor de radio, Castillo, con un poema que relató por la radio que a las 5 en punto el pueblo uruguayo salió a la calle a sellar ya de que la dictadura iba a nacer sin base social, y que también posteriormente se levantaba la huelga general. Ese día, 9 de julio, miles de trabajadores y pueblo uruguayo se lanzaron el 18 de julio, en una multitudinaria manifestación con el himno, que era la consigna que se cantaba, brutalmente reprimido. Se movieron de los mandos fascistas del ejército hasta todo el aparato que es para enfrentar una guerra. A las 7:30 de la tarde, cuando se oscurecía, los tanques que estaban rodeando el Palacio Legislativo subían por la calle Graciada, porque ya no alcanzaba los aparatos represivos de los camellos, los guanacos, y toda la policía montada, para reprimir, porque la gente se permanecía en la calle. Fue un acto heroico esa manifestación. Y bueno, ya al anochecer, con la presencia de esos tanques, hubo una retirada, pero a nivel internacional en las radios se escuchaba la heroicidad del pueblo uruguayo defendiendo la democracia en esa manifestación. El levantamiento de la huelga fue un levantamiento también discutido, porque sabíamos que hasta ahí se había llegado, pero también habían opiniones dentro del movimiento sindical de continuar, otras opiniones que fue la que primó de hacer un repliegue, reorganizarse y prepararse para la resistencia. Y así fue como con forma madura los trabajadores levantaron la huelga y pasaron a organizar la resistencia en contra de la dictadura, que a poquito tiempo se nos dio una pulseada con la dictadura, cuando la dictadura quiere borrar del mapa el movimiento sindical, llamando a una ley sindical nueva, donde había que reafiliarse a los sindicatos para tener expresión, y la respuesta fue que la mayoría de los trabajadores se reafiliaron a todos los sindicatos, como el ZUNCA, el UNRWA, la FOEP, los AEBO, los textiles, que estaban afiliados a la CNT. Y sí. Toto, una consulta, y nos queremos detener en este punto, sobre todo porque nosotros tenemos un movimiento sindical con una composición profundamente joven, por suerte, producto de las luchas prácticamente sobre los finales del año 80, donde se entronca la unidad del movimiento sindical y se retoma toda esa tradición de la vieja CNT y confluye en el PCNT. Y quizás sea bueno detenerse en un punto al que te vamos a preguntar, para que te refieras, que tiene que ver con el significado hondo de lo que fue una huelga general. En el entendido de que estas jóvenes generaciones que nos toca hoy participar con responsabilidad de dirección, militar en todos los niveles en el movimiento sindical actual, no conocemos una experiencia de esa magnitud y de esas características. O sea, durante 15 días el Uruguay estuvo paralizado en el marco de una huelga general, donde además se ocuparon los lugares de trabajo y se desocupaban y se volvían a ocupar. Entonces, detenete un instante en ese episodio. Sí, es importante, porque uno lo que hace es un poco ver el enfoque político. Yo vivía por lo menos en un barrio que se llamaba La Blanqueada,
ahí funcionaba la mesa zonal de la CNT, donde estaba la obra de Álvaro Palenga, digo, en Complejo Boulevard, una obra grandísima. Estaba la fábrica Envase, Vena, Erosa, hay muy fuerte presencia de barrio metalúrgico. Y de ahí los compañeros de mañana que ocupaban la fábrica salían toda la mañana al barrio a pedir lo que era la comida para la olla. Y el barrio se juntaba, los familiares de los trabajadores que en general vivían cerca de la fábrica se juntaban. Entonces la tarea fundamental era la olla popular. Ahí comían los vecinos. Yo tengo una anécdota en ese barrio, en una cuadra, que habían varias fábricas ocupadas, habían, porque somos de esas raíces, en 11 casas habían 5 familias de tracción española. Y cuando se enteraron del golpe de Estado, se acercaron a la fábrica llorando porque no podían creer que esa dictadura que ellos los corrió de España, la volvían a vivir en un país que aparentemente era tranquilo y que no iba a pasar nada y que acá había futuro para todos. Y llorando a la fábrica de Nivoplan, me acuerdo, donde yo ocupé, decía, vamos arriba muchachos, de que la dictadura es horrible, que nosotros la vivimos. Y bueno, eran familias españolas que tenían empresitas de reparto y todo, y era la presencia todos los días a apoyar eso. Y después fueron las marchas. Día por medio, la calle era nuestra. Los miles y miles de trabajadores en las zonas obreras, el Cerro, el Villa Española, era un trajinar. Bueno, los compañeros de transporte fueron llevados a Punta de Bayoneta de AMDEC, que era la empresa estatal de la Intendencia, a trabajar. Y bueno, nosotros salían los compañeros y coordinamos con los compañeros que en tal lugar descolgamos la varilla que estaban pegadas a los cables para que el trole funcionaba, o si no el Miguelito era... que después nos pasamos rosca, ¿no? Porque Miguelito se lo tiramos los camellos para que no andaba, pinchaban la rueda, y a veces hay compañeros que, bueno, ahí se inaugura el cilindro, porque era tanta la militancia que había en la calle, eran miles de trabajadores, ahí la militancia pasó a ser una militancia de masa. Nosotros llegamos a la fábrica de 90 trabajadores y habían 70 ocupando, y iban con la familia, entonces era un pueblo dentro de la fábrica, y la fábrica nos daba la sensación que era nuestra. Por primera vez en la historia, yo que era joven parecía aquello de que parece que esto es nuestro, porque estábamos nosotros ocupando, y ahí no hubo rotura de nada, no hubo nada, sino que parecía que eso iba a ser nuestro, porque era el lugar donde producíamos. Y después las manifestaciones, me acuerdo que en 8 de octubre, donde yo estaba en el Nacional, y 20 de febrero en esa plaza, era cada rato manifestación. Y bueno, a las 15 la llenábamos de presos y después para el cilindro, después lo largaba. Pero la fábrica era como como corazones donde salía la sangre, que eran miles y miles de trabajadores, y el barrio, los estudiantes, y desalojaban el Liceo 14 de Goldamas y volvían de los gurises a entrar de noche por la ventana, y lo mismo que la fábrica, cuando desalojaban Nivoplan, al rato al otro lado se fueron la Guardia Republicana, que era que le dieron la tarea más jodida de hacerlo, y nosotros, no sé, por las ventanas y todo, se ocupaba y se volvía otra vez a llenar. La FUNSA, la desocupación de la FUNSA fue histórica, porque claro, la FUNSA era una fábrica imponente, y bueno, y ahí se rodeó el barrio proletario Villa Española, y los milicos tuvo que venir el Comando General del Ejército, pero hubo una expresión de defender una cosa tan linda que en ese momento los centros de trabajo eran nuestros. Era de propiedad de los trabajadores y la defendíamos porque era la ocupación lo que marcaba la pulseada a la dictadura cívica militar de derecha. Y después lo que fue la apaga de la llama del ANCAP, que todas las fuerzas represivas, tanto militares como la Guardia Republicana, no podían convencer a los trabajadores que esa llama no se apagara. No decían que éramos sabotaje, porque ya empezó a faltar el combustible y todo. Sin embargo, la actitud de los compañeros de la Federación ANCAP, ahí iban a punta también de bayoneta a hacerlo trabajar, y los compañeros decían que trabajaban y las máquinas no funcionaban, pero el pueblo atrás, hay una foto de Aurelio, el popular, que muestra a todo el pueblo rodeando la planta, y bueno, la caballeriza del noveno reprimiendo. Pero lo que se sentía en esos días era la calle llena de gente, la fábrica ocupada, abrían, se cerraban, salían, entramos, la desocupaban, la volvíamos a ocupar, y fue una cosa espectacular. Yo pienso que esa experiencia ojalá que no la tengamos que poner en práctica para defender lo mismo, si no, si algún día la ponemos en práctica es para avanzar. Y yo pienso que las nuevas generaciones investiguen, porque no es de que esto se pueda contar, sino hay que buscar toda la forma de que esto sea desarrollado en lo que es
la cultura nuestra. Yo cierro una cosa importante, ¿no? Digo, en la plaza del Ejército, frente a Tres Cruces, ahí el sector de las Fuerzas Armadas, que bueno, que evidentemente digo, fueron partícipes de esa política de la doctrina de seguridad nacional, democracia recortada o tutelada. Esa plaza durante muchos años se transformó en el símbolo de esa mentalidad. Hoy les recomiendo que vayan, que pasen, porque aparte está ubicado en un lugar donde llega el uruguayo a Montevideo y sale del uruguayo de Montevideo. Se van a encontrar con una plaza, una bandera grandísima, y se inauguró el 27 de junio el monumento al Nunca Más, que son dos uruguayos, hombre y mujer, encapuchados, atados, digo, porque en aquel momento lo que pasaba era eso, el pueblo estaba encapuchado, estaba atado a partir del 27 de junio, y que hoy, gracias a la lucha y la unidad del pueblo uruguayo, podemos homenajear a ese pueblo con ese monumento, y hacerlo, digo, a través de la palabra del intendente Daniel Martínez, que también esto habla bien de que el Estado está reconociendo de que el 27 de junio no es el día del golpe de Estado, es el día de la resistencia y de la huelga general. Toto, te agradecemos, queda abierta la puerta para seguir conversando de estos temas. Probablemente en las próximas audiciones nos referiremos al desenlace de la huelga general, al 9 de julio, y lo que significó aquella inmensa movilización que termina finalmente con una represión tremenda sobre el movimiento popular y el movimiento sindical, y las formas en que los trabajadores organizados en la vieja CNT nos dimos para enfrentar el fascismo. Así que muchas gracias por estos minutos. La voz del Zunca. Bien, compañeros, continuamos entonces con la voz del Zunca, ahora entrevistando a los compañeros del área. El área social del sindicato es un área que venimos desarrollando y construyendo a partir de la conjunción de todas las áreas que tienen que ver con las políticas sociales del sindicato. Esto es la Brigada Solidaria, la Fundación Zunca Solidario, los compañeros que están afectados a los fondos sociales, y eventualmente alguna otra zona de trabajo que tenga que ver con las políticas sociales también se va a integrar. Entonces, un grupo de compañeros bastante amplio, bien importante, de todo el país, están trabajando desarrollando esta concepción de la política social del Zunca, que tiene como eje central el aproximar los beneficios que tenemos los trabajadores de la construcción y nuestra familia a los barrios de Montevideo, al pueblo uruguayo en definitiva, como parte de una línea estratégica de trabajo que, como decíamos, tiene que ver también con el trabajo de la Fundación Zunca Solidario en lo que respecta a víctimas de violencia, víctimas de accidentes de trabajo, víctimas de violencia doméstica, que tiene que ver también con todo el desarrollo de las brigadas solidarias en lo que tiene que ver con la reconstrucción de vivienda de sectores vulnerables de la sociedad. Pero en particular nos acompañan hoy dos de los integrantes de ese equipo muy numeroso del área social, el compañero Ivo Grela, secretario del área en Montevideo, y el compañero Molina, el Chifle, que es presidente, es nuestro representante allí en el Fondo Social, presidente del Fondo Social de la Construcción, con el que queremos, le damos primero los buenos días para ustedes, compañeros. Buenos días, compañero Pilín, buenos días al Toto Núñez, y buenos días al compañero Ivo Grela. Antes que nada, primero yo quisiera dar un saludo grande al compañero Oscar de Suez, a Nero Rada, que anda pasando por un momento de salud, digo, medio jodido con el tema de la diabetes, y por eso que está Nero hoy por hoy no está acá en este momento con nosotros, ¿no? Digo, si no es el primero que estaría acá. Y bueno, mandarle un beso grande, que se recupere pronto y ya va a estar en la cancha, en el rubo de vuelta, como se dice. Nos sumamos al son tantos los compañeros que tenemos en esa condición de salud que a veces nos cuesta armar la lista, porque parece que uno diera noticias continuamente jodidas desde el punto de vista de salud, pero nos sumamos, por supuesto, al saludo al Negro Rada. Sabemos que además en estos días en particular ha estado más complicado, no queremos alarmar a nadie, pero sí informar de esto, así que le mandamos un apretado abrazo al Negro y bueno, fundamentalmente que se cuide, que es lo que precisamos de él. Buen día, Ivo, ¿cómo estás? Buenos días, salud para los compañeros y a las compañeras.
Compañeros, la intención es preguntarle sobre un tipo de actividad muy puntual, pero ustedes se van a referir de forma más genérica. ¿De qué se trata esto del cine viajero, por ejemplo? Bueno, el gran pequeño cine viajero, como se le denominó el compañero que está encargado, como dice la empresa, ¿no?, que está encargada en salir a las localidades del interior con este cine viajero. ¿De qué se trata? Es llegarle a las localidades más pequeñas y más escondidas de nuestro rincón de cada país, ¿no?, de cada departamento, que no tiene cine. Porque como todos sabemos, digo, por ejemplo, hay muchos departamentos del interior que tienen cine. Bueno, pero el tema es llegarle con un pequeño cine, ¿no? Digo, por ejemplo, digo, que hemos llegado, para darte un ejemplo, digo, Punta Colorada, Chapicuí, que gente, yo ni sé dónde queda, ahora sé que dónde queda, ¿no? Digo, pero no, uno no tiene ni idea de dónde queda. Y llegarle a los lugares, ¿no? Por ejemplo, digo, que llegamos mucho a la parte donde están los compañeros de Mevir, por ejemplo, ¿viste? Digo, están esos lugares escondidos, ¿no? Digo, de zonas, digo, que da gusto cuando llegas con el cine, cuando gente, digo, que hay anécdotas, digo, por ejemplo, de una abuela de 80 años que la verdad fue la primera vez que veía cine en la vida, fue ese. ¿Sabes qué lindo, no? Digo, llegarle una señora de 80 años que nunca había visto cine en su vida. Es algo, la verdad, muy emotivo, ¿no? Digo. Bueno, y ese es el tema es llegarle a esos rinconcitos, ¿viste? Y ahora también este año le hincamos el diente, digo, que ahora el compañero Ivo va a expresarse un poquito más específico en el tema, digo, a 4 barrios acá en Montevideo. Uh-huh. Que acá en Montevideo también tenemos cine, ¿no? Como sabemos que estamos en las entradas de cine, que después también vamos a detallarnos un poquito más, digo. Pero también vamos a llegar, digo, a 4 lugares que ahora el compañero Ivo se va a referir bien a los lugares que vamos a llegar y los días. Bueno, Ulises, nosotros ya arrancamos. Primero de junio, Covizunca. Domingo 16, Peñarol. El martes 18, Club La Lata, de Baby Fútbol. El sábado 22, Los Reyes. También hay que poner hincapié en Los Reyes. Nosotros con nuestras brigadas dimos terrible mano en el tema de... Es una policlínica, sinceramente es una policlínica donde se atiende nuestra familia, la familia de los trabajadores de la construcción y no de la construcción. Y la verdad que teníamos una realidad ahí que bastante nos pegó. Nuestros hijos y hijos de los trabajadores de la construcción y no de la construcción se podían atender en esa policlínica solamente en verano. ¿Por qué verano? Porque en invierno no se podían atender, porque la verdad que sinceramente se llovía como afuera, y nosotros con nuestras brigadas dimos una mano enorme, que ya se sabe de la brigada en qué trabaja, para cambiar las chapas a esa policlínica, y hoy en día los trabajadores de la construcción y no trabajadores de la construcción podemos atender a nuestros gurises en esa policlínica. Nosotros, sinceramente, quien respecta, estamos echando una mano a compañeros que pusieron la responsabilidad en un compañero como el quien habla, no solamente el compañero que habla es la Changa es la departamental de Montevideo, que hoy en día está llegando a todos los barrios, en sí también con nuestros talleres. Pero está bien que hoy en día el punto inicial es el cine viajero, pero también es bueno sumar en todos lados que los trabajadores de la construcción estamos trabajando, y no compañeros de la construcción que hoy en día... Sinceramente, los compañeros de la construcción sabemos del no tener trabajo, sabemos de andar sin changa. Bueno, lo que nosotros estamos como Zunca en todos los barrios con nuestros talleres, nosotros hoy en día, sinceramente, a partir del año arrancamos con ciertos talleres, que ya la gente lo sabe. Hay folletos por todas las obras y muchos merenderos. Nosotros tenemos mucha actividad en la sede de Rampla, en el barrio La Teja, en Piedras Blancas, en el Florencio Sánchez, en nuestro sindicato, en el local central del Zunca allí 1538, y también ahora a partir de julio, con esfuerzo de la departamental de Montevideo, todos los trabajadores de la construcción que nos están echando una mano, cada referente de cada barrio, porque esto no solamente lo hace la departamental de Montevideo, sino cada referente de cada barrio. Ahora a partir de julio tenemos en el plan junto a Luis Valleverri y la Ruta 5 nuestros talleres, en la calle Pororó y Camino Colman nuestros talleres, en el Club La Lata, que también es bueno decir que con nuestras brigadas también se cambiaron las chapas, porque también compañeros ahí hacían las actividades, pero cuando llovía no se podían hacer la actividad. Nuestras brigadas también está echando una mano el Club La Lata. También hay actividades ahí,
Tenemos decir también en el nuevo Sarandí, hay un merendero que también estamos con nuestros talleres. En el barrio Tregombúes también estamos con nuestros talleres. Entonces nosotros que decimos, sabemos estar sin changa. Este es un beneficio que no solamente quedan los trabajadores de la construcción, que hoy en día tenemos casi 50.000 familias en el BPS que tienen la chance de hacer esto. Esto es algo que el sindicato apuesta que las actividades, más el cine viajero, no lo hagan solamente los trabajadores de la construcción, sino todo el pueblo en general. Es una cantidad de actividades que se están desarrollando en los barrios de Montevideo y en las localidades del interior bien importante. Ahí tienen ustedes la lista, que es abarcativa de las actividades culturales en toda la línea, talleres de percusión, guitarra, introducción a las artes, teatro, danza, música, guitarra, acrobacia en tela. También en el plano de las actividades deportivas, esto es todas las actividades que tienen que ver con el karate, con artes marciales, con gimnasia. Le incorporamos ahora lo que tú decías entonces del cine viajero en algunos barrios, pero la gran pregunta es ¿por qué el Zunca define hacer, proponer a nivel de los fondos sociales institucionalmente y desarrollar esta política de llegada a los barrios, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene para el sindicato de la construcción acercar estos beneficios que en primera instancia era para los trabajadores de la construcción y hoy en día poder tener la condición de volcarlo a nuestro pueblo todo? Bueno, el tema es que, siempre en las vacaciones de julio, el beneficio para el trabajador de la construcción y su familia era la famosa entrada de cine. Que hay gente que la verdad, que va a la Levante y gente que no puede ir por más que la Levante la entrada de cine. Porque no es solamente que vos vas con la entrada de cine gratis, pero no te olvides que los cines están en un shopping. Y en un shopping tenés la famosa, casa de comida y todas esas cosas, y no haces nada con la entrada gratis. Hay gente que está todo bien, que trabaja en construcción va a levantar la entrada, pero no puede llevar a los niños a veces igual a ver al cine. Por eso, en la parte de nosotros, de Zunca, quisimos también llevarle con el pequeño cine viajero, aparte de las entradas del cine, como te digo, hincarle bien también a la parte, por eso mismo, para poder llegarle a la parte más vulnerable de nuestro país, que se pueda dar el lujo, capaz que no ver una película que está de estreno en el momento, pero ver una linda película que siempre elegimos películas que te dejen un mensaje. No es una película que va a ver el niño y ya está. No, esta película Moana deja un mensaje porque no es una... La película que siempre son de Disney, son de princesa, ¿viste? Algo no, esta es una película de la princesa, ¿viste? Que labura, ¿me entendés? Que lleva su comida a la familia, ¿me entendés? Está bueno que la vean y por eso, es para dejar un mensaje. Y como te digo, la parte social, que hoy por hoy, la verdad, nos estamos hincando abundante, porque como debe ser. Tenemos que llegarle a la familia de la construcción y también al pueblo en general. ¿Puede haber algo también en esta decisión de retribuir en un ida y vuelta con nuestro pueblo la solidaridad que nuestro pueblo tuvo? Por ejemplo, la huelga del 93. Y que es por ahí. Por ejemplo, los diferentes y variados conflictos que hemos desarrollado los trabajadores a lo largo del tiempo. Cuando vemos que los compañeros salen con el casco y vuelve lleno de moneda. ¿Eso tiene que ver con esto? Y eso mismo, a no olvidarnos de dónde nació este hijo, que es el Fondo Social de la Construcción. ¿De dónde nació? Nació de una huelga del año 93, 83 días y medio, que duró esa huelga, que si no fuera por el glorioso pueblo uruguayo que nos acobijó, dándonos una monedita, un kilo de arroz, un paquete de aceite, lo que sea en el momento, nosotros no podíamos haber llegado a lograr lo que logramos, y de ahí nació este hijo, que es el Fondo Social de la Construcción. Ivo, sí, adelante. ¿Te puedo dar recorrido a nivel nacional? Sí. ¿Cine viajero? Sí. Grupo 1, cine móvil. Recorrido en todo el país. Viernes 30, ya arrancamos el viernes. Rivera, sábado 1, Bichadero. Domingo 2, Villa Encina. Lunes 3, Tacuarembó. Martes 4, Paso de los Toros. Miércoles 5, Durazno. Jueves 6, Sarandí del G. Viernes 7, Río Branco. Sábado 8, Melo. Domingo 9, Charqueada. Lunes 10, 33. Martes 11, Chuy. Miércoles 12, Castillos. Jueves 13, Aiguá.
Viernes 14, Pan de Azúcar. Sábado 15, Mariscala. Domingo 16, Solís. Hay otro grupo de trabajadores también dando una mano, Cine Viajero. Sábado 1, Tomás Gomenzoro. Domingo 2, Constitución. Lunes 3, Salto. Martes 4, Chapicuí. Miércoles 5, Piedra Colorada. Jueves 6, Pueblo Greco. Viernes 7, Algorta. Sábado 8, Andresito. Domingo 9, Mercedes. Lunes 10, Dolores. Martes 11, Nueva Palmira. Miércoles 12, Flores. Jueves 13, Juan Lacase. Viernes 14, San José de Mayo. Sábado 15, Ciudad del Plata. Todo el horario a las 15 de la tarde. Por lo visto y por lo que ustedes vienen informando, entonces una amplísima actividad de esta linda iniciativa, que además tiene mucho de solidario, mucho de humano y mucho de acercar lo que capaz que para algunos es una cosa muy habitual, quizás para otros sea absolutamente desconocido. Entonces el cine como forma de introducción de una forma de cultura. Leo, contale entonces a la audiencia de La Voz del Zunca, muchos compañeros de la industria, familia de la construcción que nos escucha, cómo puede hacerse de las entradas para estas vacaciones de julio, estar llevando a los gurises al cine. Muy bien. Bueno, a partir del lunes que viene, el lunes 3 de julio, en el Fondo Social de la Construcción en Soriano 1284, ya se pueden empezar a levantar las entradas al cine. Requisitos para levantar las entradas al cine, no olvidarse que como todos los beneficios del Fondo Social de la Construcción son para el trabajador activo. El único beneficio que no es para el trabajador activo, es para un año para atrás, es siempre la mochila, es el único. Después siempre los beneficios son para el trabajador activo. Se precisa el último recibo de sueldo con el aporte al Fondo Social de la Construcción, muy importante que miren siempre el recibo y que tenga el aporte a los fondos sociales. Y ahí le van a dar una entrada por cada hijo, que tiene que ser entre 3 a 15 años, los hijos inclusive. Si tiene 4 o 5 hijos, bueno, le van a dar para 5 hijos más un acompañante. Si el hijo no tiene apellido del trabajador, ahí va a tener que llevar, como siempre, también igual que la entrega de útiles, la fotocopia de cédula también de la cónyuge. Si el compañero está en el seguro de paro, llevar último recibo de sueldo que haya trabajado con el aporte del Fondo Social, más lo que te dan cuando te vas al seguro de paro, que es la repartición prestaciones, que ahí te dice cuánto tiempo vos estás en el seguro de paro, y después está todo lo demás, como siempre, la cédula. Y el trabajador que está en el seguro de enfermedad también, último recibo de sueldo, más el certificado de enfermedad, y después la documentación que venimos pidiendo. Bien, es bastante claro entonces, más o menos con un mecanismo similar al de la entrega de mochila que hacemos habitualmente a principio de año, antes del inicio del ciclo escolar inicial. Y un chiquito más nada más, Pelín, y a no olvidarnos que los trabajadores que estén nativos lamentablemente no tienen el beneficio de la entrada, y los que están sancionados por algún motivo, por ejemplo, porque deben el préstamo al FOBOC, tampoco tienen el beneficio de los fondos, ¿no? Queda claro. Entonces, compañeros, arrimarse por esto es en los locales del Zunca, No. En los locales de los fondos sociales. Esto es en el local de Fondo Social para los que viven acá en Montevideo, Canelones y San José también. Área metropolitana. Área metropolitana, tienen que venir acá a Montevideo, para los cines de acá de Montevideo. Perfecto. Entonces, los compañeros del área metropolitana levantan en la sede de los fondos sociales, Soriano 1284, bien cerquita ahí del local central del sindicato, las entradas para en estas vacaciones estar participando de este beneficio que es llevar la gurizada entonces al cine. Y si queremos, para redondear también, digo, en los departamentos que también tienen cine y que se va a repartir en cada local del Zunca, es Colonia, Florida, Fray Ventos, Mercedes, Minas, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, Flores y 33. Bien, toda esta información, compañeros, más detallada está colgada en la página oficial del Zunca en Facebook Y del Fondo Social. y naturalmente en la página del Fondo Social de la Construcción, para que los compañeros simplemente con un clic puedan estar accediendo a esta información y pudiendo conocer dónde retiran este beneficio. Les agradecemos, compañeros, estos minutos para La Voz del Zunca. Es bien importante la información que ustedes han volcado a nuestra audiencia y quedamos convidados, como siempre, para más adelante estar evaluando este proceso que tenemos en marcha a nivel de lo que son los barrios,
y naturalmente en la perspectiva de ir preparando lo que es el aniversario de los fondos sociales, que será un tema que ustedes irán masticando, el conjunto del gremio luego evaluará la dirección de los fondos sociales en su momento y después se informará naturalmente en este espacio de comunicación de los trabajadores. Sí, Núñez. No, hablando de la solidaridad con los compañeros que tienen alguna dificultad, saludamos que lo está escuchando en la audición, compañero Machucalongo, de Ombue de la Valle, compañero jubilado de la construcción, militante de Zunca, que está internado en oncología, y bueno, un abrazo Machuca y vamos arriba. En el marco de lo que son estas informaciones, una buena, el querido compañero Andrés Gaitán, el flaco Gaitán, compañero del equipo de propaganda, por suerte, después de haber pasado un momento muy complicado junto con su compañera en un accidente de tránsito, bueno, está de alta y se viene recuperando con las dificultades del caso, pero bueno, vamos arriba para el flaco también, que es otro de los compañeros que siempre está pegado al trabajo de propaganda y comunicación de nuestro gremio. Vamos entonces a la pausa de la emisora. La voz del Zunca. La voz del Zunca. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salombre, sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. Compañeros, como parte de las actividades de todo el movimiento sindical y en el marco de los 44 años de conmemoración de lo que fue la huelga general, el 21 del mes pasado, el 21 de junio, desarrollamos un paro general parcial de actividades con una gigantesca movilización en el centro de la capital, y los invitamos a escuchar en La Voz del Zunca la intervención del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Agara. Compañeros, un día como hoy, de 1916, como ya dijo el negro Olivera, nacía un punto de referencia permanente para la lucha del movimiento obrero. Arquitecto, junto a miles de la unidad de todos los trabajadores en una sola central, solidario siempre, respondiendo a los distintos
acción parlamentaria, creo que por primera vez en la historia, el movimiento sindical, en un solo acto, convocó a la totalidad del espectro político para que se pronuncien por la plataforma y la visión de la clase obrera organizada. Decían los distintos representantes políticos, solo aquí, en Uruguay, puede desarrollarse esa singularidad, porque aquí, en este rincón de América Latina, no solo hay reivindicaciones, hay un largo camino de acumulación de fuerzas, de una visión con perspectivas y con futuro, una teoría de la acumulación de fuerzas parada en lo más sagrado que tenemos, la unidad de nuestras herramientas que nos llevarán a la liberación nacional, rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, anclada en el antecedente inmediato que fue la unidad de todos los trabajadores en una sola central, poderosa, combativa, clasista, con mirada de futuro, atenta a las reivindicaciones inmediatas, pero que levanta un programa de soluciones que trasciende inclusive las reivindicaciones de los trabajadores. Y al otro día, como si esto fuera poco, digo y repito, no hay antecedentes, nos dicen los más veteranos, de lo que hicimos ayer. Al otro día, en forma inmediata, tal vez alguno vaya a titular con total desparpajo, cientos de trabajadores se agolparon en la convocatoria de nuestro PICNT a lo largo y a lo ancho del país. Al otro día, decenas y decenas y decenas de miles de trabajadores unidos en torno al PICNT a decir bien fuerte nuestra visión, nuestra plataforma, nuestra perspectiva para el conjunto de la nación, no solamente para nosotros, para el conjunto de los orientales honestos que vibran por un camino de desarrollo nacional y de mejor vida. Es muy bueno lo que dice aquí atrás. Tiempo de concretar, gente. Pero es muy bueno el subtítulo que aquí dice: lo que se estanca retrocede. ¿Saben quién dijo eso? Gente nuestra. Lo dijo el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en la conferencia internacional de la OIT, defendiendo la negociación colectiva obligatoria y por rama de actividad frente a la queja patronal. Saludamos este planteo, lo decimos sin temor, compartimos el movimiento obrero uruguayo, esa expresión del presidente de la República, y le exhortamos al Poder Ejecutivo, a todas las amplísimas y vastas fuerzas sociales interesadas objetivamente en un cambio de raíz en la vida nacional, y a todo el sistema político sin exclusiones, que ese concepto, lo que se estanca, retrocede, debe ser aplicado no solamente para defender los consejos de salario y la negociación colectiva, sino en todos los aspectos de la conducción económica, política, social y cultural del país. Si no queremos retrocesos, como se muestra en este escenario turbulento de la economía capitalista mundial, y en el cuadro de una
en la vida nacional. Por esta razón, en la plataforma que ha resuelto nuestra mesa representativa, punto 1, gente nuestra, en esa mirada que atiende nuestras reivindicaciones inmediatas, pero que la sobrepasa, es necesario un plan concreto de generación de puestos de trabajo de calidad. Ya hemos propuesto como PCNT la creación de una tripartita nacional que atienda a la generación de puestos de trabajo genuinos. Ya hemos alertado de la necesidad de ir a una política industrial de nuevo tipo que establezca la posibilidad de que se despliegue nuevamente y con otros motores el crecimiento de la riqueza nacional para una distribución a su vez más justa. Observen ustedes, compañeras y compañeros, simultáneamente que el Producto Bruto Interno de nuestro país ha crecido en el primer trimestre, tuvimos cierta elevación del índice de desempleo. Significa que aquellos sectores que explican el crecimiento no son los que están generando puestos de trabajo de calidad. Y los orientales todos ya vivimos formatos de crecimiento excluyente. No será hora de considerar que una estrategia unilateralmente basada en los precios altos de nuestras materias primas, en las corrientes de inversión extranjera directa, promovidas a través de múltiples formas, no es una estrategia adecuada y que esa base productiva, en definitiva, nos viene generando dificultades que nos hablan de rendimientos decrecientes, que nos hablan de agotamiento de toda una estrategia. Fíjense, se utiliza el precio del dólar, que es eficaz para controlar la inflación. Simultáneamente ese precio genera problemas en el aparato productivo, tanto el que exporta como el que vende al mercado interno, porque el dólar es una referencia importante desde el punto de vista de la competitividad. Se arrastra determinado déficit fiscal y en vez de hacer lo que se precisa, se ponen cortapisas y corsé a la inversión de las empresas del Estado, que bien podrían ser locomotoras del desarrollo productivo. Nos vamos endeudando cada vez más para superar ese déficit fiscal, pateando hacia adelante un problema, trasladándolo tal vez a futuras generaciones. Es tiempo, gente, de diversificar la matriz productiva, de apuntar a caminos de industrialización de punta, de utilizar las compras estatales para armar redes de proveedores, de generar inversión pública en mejora de nuestra infraestructura para el trabajo de calidad ahora, de obligar a la inversión extranjera directa que se presente a que efectivamente deba comprar más y mejor en redes de proveedores nacionales, a pensar el trabajo del futuro frente a la automatización que se viene, a la robotización que se viene, impulsarla así con mucha capacitación, impulsarla así con planes estratégicos que preparen a la mano de obra para estos desarrollos, no quedarnos atrás, no sucumbir ante los problemas macroeconómicos, por ejemplo cortando la inversión de Antel en la fibra óptica, base material de una infraestructura para que nuestro país esté a la punta de la actual trayectoria tecnológica. Preparémonos desde todo punto de vista para generar puestos de trabajo de calidad, diversificando no solamente los mercados de destino, sino la composición de nuestra matriz productiva. Pero además, preparémonos, principalmente nosotros, gente, la clase obrera organizada, ante el hecho de que si se viene una transformación tecnológica, del mismo modo que ya lo hicieron todas las experiencias del movimiento obrero internacional, empezando por los cartistas en la primera revolución industrial,
mucho más a la gran riqueza acumulada en este país, para sacando de la riqueza con una mano podamos distribuirla a favor del pueblo, a favor de la educación, a favor de la vivienda de los trabajadores, a favor de la salud pública, a favor del Sistema Nacional de Cuidados que ellos mismos han comprometido con nuestro pueblo. ¿Y cuál es el drama? Si el obrero, si el profesional, si la trabajadora pagamos un IRPF que es una escalera proporcional a los ingresos. ¿Por qué razón? La ganancia del capital tiene sectores laboriosos, pequeños, medianos, de industriales, comerciantes, productores agropecuarios que viven del mercado interno. Pero decimos, si está correcto defender la negociación colectiva en el ámbito privado, también está correcto exigir que cuando el Poder Ejecutivo, cuando el Estado hace de empleador, se le respete la ley de negociación colectiva a los trabajadores públicos. Y que también se extienda el ejercicio de esta ley a un sector que quedó aún incomprendido por las leyes generales de negociación, como son las trabajadoras y los trabajadores municipales, que a cuenta de la autonomía municipal no participan en el eje de rama de la negociación colectiva. Obviamente que exigimos con este criterio los fondos para vivienda, para salud pública, para el sistema de cuidado, y hacemos nuevamente énfasis en la necesidad de un gran diálogo nacional para que lo que no se estanca, porque retrocede, logre avanzar. Nos referimos al Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy paralizado, porque precisamos más cambios, de que la salud sea un derecho, mucho más un derecho y menos una mercancía. Y no solamente defendemos la negociación colectiva, sino que planteamos una agenda de leyes nuevas que voy a pasar a enumerar brevemente. En primer lugar, la reglamentación del convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada. No es justo, gente, que despidan a un compañero o compañera porque un día el patrón se levantó mal. Hay que reglamentar este convenio de la OIT. Ya hay acuerdo de una parte importante del sistema político. Hay que acelerar. En segundo lugar, la ley de insolvencia patronal, con un pequeñísimo, porque estoy seguro que habrá de ser muy pequeño, aporte por empresa, que configure un fondo para que nunca más nos pase lo de Dancotex, Textil de Soloducho, o lo de Fripur, empresa pesquera de los Fernández, y no haya más un trabajador que, además de quedarse sin trabajo, ni siquiera pueda cobrar como corresponde sus créditos laborales. La ley de empleo para personas con discapacidad, aquí presente, encabezando la movilización, que en el día de ayer todo el sistema político dijo que estaba de acuerdo. Pues bien, a concretar, a aprobar esta ley que tiene media sanción. Fíjense, compañeras y compañeros, que una estadística oficial establece que en los últimos años el 25% del total de los jubilados son jubilados por discapacidad. ¿Cuánto inclusive cambiaría esto si tuviéramos una ley que promoviera la participación de personas con discapacidad en el mundo del trabajo? Es obvio que hay que pedirle al Estado que dé el ejemplo, que cumpla lo que ya tiene establecido, pero también es obvio que está muy bueno que en la actividad privada se genere un mecanismo de discriminación positiva hacia parte de nosotros. Somos nosotros, en nuestra clase. Aprobación inmediata de la ley que permite la entrada en el trabajo de personas con discapacidad.
especialmente convocado a estos efectos, es muy importante que se apruebe la ley, que ya no es solo de nuestro PCNT, que lo es, sino que también de los jubilados y hasta de la delegación empresarial en el BPS, una ley que dé solución a los trabajadores de más de 50 años que presos del ahorro forzoso en la SAFAP se jubilan peor que si estuvieran en el BPS, rumbo a la seguridad social que nosotros queremos. Obviamente que respaldamos la justa lucha de los camioneros, de nuestro Sucra, para que se cumpla el convenio colectivo del 2008, que otorga licencia sindical que hoy no se aplica. Y fíjense, compañeras y compañeros, si habrán zona de atraso, si tendremos que seguir cambiando el mundo del trabajo. Los camioneros trabajan 14, 16 horas, 20 horas en el transporte carretero. Y eso explica dos cosas. Una, la cantidad enorme de accidentes que hay en las carreteras, pero otra, cómo se la están llevando a kilos algunos por evasión al BPS y por evasión a la DGI. Apoyamos justa lucha del Sucra para incorporar en el camión un dispositivo que permita, en época tecnológica de trazabilidad de todas las cosas, controlar el horario de trabajo de los trabajadores para que no muera ni uno más, para la siniestralidad en el trabajo y las carreteras, y también para evitar la evasión. Obviamente que desarrollamos esta acción en defensa de nuestras empresas públicas, todas, por el agua, por la energía como derecho humano, en solidaridad con los trabajadores de ANCAP, porque han puesto a ANCAP en la picota de la opinión pública cuando es nuestra principal empresa industrial, porque deben instalarse las máquinas que se han comprado en Paysandú para poder ir a una industria de Portland más eficaz, más competitiva. Obviamente que rechazamos contundente la esencialidad contra el justo derecho de huelga de los trabajadores y defendemos, como lo hicimos en el 92, como lo hicimos en el 99, 2001, a nuestras empresas del Estado bien gestionadas, no para recaudar impuestos que satisfacen las dificultades fiscales, para ofrecer buenos servicios y bienes a nuestro pueblo y servir vía compras públicas al desarrollo nacional. Y también, compañeras y compañeros, por la eliminación, tal vez en esta rendición de cuentas, reclutemos legisladores que eliminen este párrafo nefasto, como lo es el artículo 733 del presupuesto, que le impide a los trabajadores ejercer sus derechos jurídicos cuando hay un reclamo, y desarrollar nuestra reivindicación de que haya en nuestro país nuestro sueño de verdad sobre las cuestiones históricas, de justicia, con todos los fascistas, torturadores, enemigos del pueblo, de verdad justicia y nunca más, para que efectivamente quien hizo delito de lesa humanidad, quien estuvo al frente del terrorismo de Estado, pague en definitiva los crímenes contra el pueblo. Yo lo comentaba, compañeras y compañeros, con mis hermanos y hermanas del Secretariado Ejecutivo del PCNT. Trascendió del mismo modo que antes a los dirigentes sindicales históricos
ejército en Maldonado en el año 99, cómo seguían a todos los dirigentes. Acá aparezco yo, que me tocó hablar en el acto del 1 de mayo en Maldonado, después de escuchar el himno, cantar la Internacional, y en donde este parte militar dice que las reivindicaciones eran salariales de los distintos sindicatos y que si leía una proclama en defensa de salud pública y contra la SAFAP. Gente, yo no digo que los conductores del Estado en esos momentos supieran estas cuestiones. Habían allí gobiernos de los partidos tradicionales. Sabemos que estos servicios funcionan muchas veces con una lógica paralela, con una lógica aparte. Desde el movimiento obrero, sorprendido por la confirmación de algo que pensamos de hace mucho, a los agentes que anden hoy en la vuelta, decirle que a la clase obrera no la amedrenta nada y exigir verdad, justicia, memoria. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PCNT! Hacer posible lo imposible, porque lo que se estanca retrocede. Armar los departamentales, los orales, a salir a hablar con el pueblo para construir la masa crítica de un futuro mejor. Derrotaremos Uruguay, la contraofensiva del imperialismo, y despejaremos el camino para avanzar en democracia rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Viva el PCNT, compañeras! ¡Viva el PCNT, compañeros! La voz del Chunca.